16 minutos de las 9 de la mañana. Ayer en la legislatura, por momentos en el Senado, se vivió un clima bastante tenso por el tema de la votación que terminó desempatando la vicegobernadora Eve Casado y de esta manera se aprobó la reforma del Estatuto del Empleado Público. Si uno escucha lo que dicen Kirchner, el gobernador Cornejo, la vicegobernadora Casado, se pone del lado del gobierno. Dice, bueno, porque el gobernador dice, con esto se terminan los privilegios para los que no trabajan. De esta manera, los empleados que trabajan van a ser reconocidos y no aquellos que no trabajan. Desde los gremios tienen otra versión. Por eso lo vamos a saludar a Roberto Macho, que es el titular de ATE, quien ha manifestado que esto es inconstitucional y que van a ir a la justicia. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, a ver, para que la gente que nos escucha entienda, ¿esta modificación perjudica o beneficia a los empleados estatales? No, esta modificación no es una modificación, es una reforma laboral. Sí. ¿Sí? Una modificación lleva consigo agarrar en los ámbitos naturales, que vendrían a ser las paritarias, plantear, diríamos, una modificación sobre el Estatuto del Empleado Público y ver cuáles son las aristas que quiere modificar el gobierno. Acá no, acá se tiró por el piso todo el Estatuto prácticamente del Empleado Público y se reformó, eliminando las indemnizaciones de los trabajadores, tal cual las conocemos en el día de hoy. Y acá no se trata de que el que trabaja sí y el que trabaja no. Un trabajador, ¿sí?, que es despedido, y que tiene que ser indemnizado, ¿sí?, por la función que has cumplido. Has cumplido 20 años en el Estado, te echan por una causa, tenés que ser indemnizado, ¿sí? Acá lo que plantea el gobierno es otra cosa. Primero, que no te voy a pagar una indemnización como corresponde, como está planteado en la ley, sino te voy a considerar solamente 2 años de antigüedad en el Estado por más que hayas trabajado 20. Y si la justicia te dice, bien, te reinstalas porque has sido mal echado, lo que dice esta reforma laboral es que te voy a reincorporar, pero no te voy a pagar los salarios caídos, ¿sí? A ver, el trabajador no fue a trabajar porque el gobierno lo echó, ¿sí? No porque no quiso ir a trabajar, ¿sí? Eso en una primera instancia. Es retrógrada, ¿por qué? Y no es progresiva, porque elimina el derecho a defensa de los trabajadores, ¿sí? Vos, por ejemplo, un trabajador que es sancionado por X cuestiones, ¿sí?, el trabajador tiene derecho a defensa. A ver, toda persona tenemos derecho a defensa. En los países democráticos en el mundo, las personas y los ciudadanos tenemos derecho a defensa, civiles, penales, administrativos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, acá lo que elimina esta reforma laboral es el derecho de defensa del trabajador cuando está suspendido durante 15 días. Diríamos, solamente con una simple suspensión de tu jefe superior, bien, quedas suspendido 15 días, no cobras tu salario y no tenés derecho a defensa, te dice. Bien, sí. A ver, estamos violentando concretamente no solamente las normativas, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial ahí, ¿no?, sino el debido proceso de defensa en juicio que nosotros tenemos, ya sea por este caso o ya sea por cualquier otro caso. Es ilegal, ¿sí?, por donde se vea. La Justicia Nacional, ¿sí?, la Corte Nacional de Casaciones, ¿sí?, ya todos esos puntos dijo que eran inconstitucionales, ¿sí?, porque todo ser humano tiene derecho a defensa y no una simple reforma laboral que es la que impulsó Cornejo y que salió ayer votada, bien, puede negar un derecho humano fundamental que tenemos. Ese es otro de los puntos, bien. Entre otros de los puntos, lo que hace Cornejo es legalizar el trabajo en negro, ¿sí? Eso es caótico. Esto pasa en Mendoza nomás, en Mendoza, para que esto quede claro. ¿Qué es lo que significa esto? Que todos aquellos contratados o prestadores que están en la provincia de Mendoza, los trabajadores que están contratados y prestadores tendrían que haber cumplido 6 meses en ese contrato y en esa prestación, en donde hayan demostrado su idoneidad y su capacitación, y el gobierno tendría que haber llamado a concurso para el ingreso. Y si no llama a concurso, inmediatamente pasa a planta el trabajador. Artículo 12 de la Ley 560, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo gobierno incumple
en no llamar a los concursos. Bueno, ahora los deja en una planta interina, que es lo que ha creado, no teniendo derecho a paritarias, no teniendo derecho a licencias, no teniendo derecho a la defensa, no teniendo derecho, ¿sí?, a los convenios colectivos de trabajo, etcétera, ¿no? Una cuestión, diríamos, que legaliza el trabajo en negro, y el trabajador sigue trabajando en negro. Ahora, podemos decir dentro de esto. Sí, podemos decir que el Estado es el empleador que genera más trabajo no registrado. Mirá, en la provincia de Mendoza hay trabajos no registrados en distintos ámbitos. Esto queda claro, ¿sí? O en algunos casos te hacen trabajar 12 horas y solamente te blanquean 6, por decirte algo, ¿sí? Eso pasa también en el privado, pero acá directamente lo legalizan. Diríamos, te dicen, por más que estés trabajando en negro, no tenés estos derechos. De hecho, cuando yo quiero, sin derecho a defensa, ¿sí?, y sin derecho a indemnizaciones ahora en este momento, por esta ley, diríamos, que ha reformado el gobierno, legalizando de esta manera el trabajo en negro en el Estado. El primer evasor es el gobierno de la provincia de Mendoza. Esto ya está discutido, esto ya está resuelto a nivel nacional, en las cámaras de casaciones, en la Corte Nacional, ¿sí? Fallo Madorrán, por decirte algo, ¿sí?, en donde queda muy claro y es una jurisprudencia sentada en toda la nación. Acá lo que está haciendo Cornejo, obviamente, es tirar por debajo la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, ¿bien?, y hacer, diríamos, y deshacer como él quiere el Estado. Y fundamentalmente los trabajadores estatales. A ver, vos en la provincia de Mendoza no podés tener más de 2.300 trabajadores trabajando en negro. No sé si me hago entender en esto, ¿sí? ¿Y hay jurisprudencia respecto a los derechos laborales en este caso? No, de sobra, y por todos lados. Es más, ayer muchísimos legisladores y senadores de la oposición lo pusieron sobre la mesa también eso. Y vos fijate una cosa, que cuando le tocó el momento de plantear esto al oficialismo, diríamos a los senadores oficialistas cornejistas, no pudieron dar vuelta o dar una explicación sobre esto. Lo único que hicieron, obviamente, es votar. Por eso la votación en la legislatura, después de las movilizaciones, de un mes y medio de movilizaciones que hemos tenido de parte de ATE, la votación salió 50 y 50, ¿sí? 19 de 19. Sí. Bien, esto diríamos es una, ¿cómo te puedo decir? Es una pérdida de fortaleza política del gobernador Alfredo Cornejo, no cabe la menor duda. ¿Hay algunos otros gobiernos, Roberto, que, porque usted dice es inconstitucional, que hayan ignorado a la Constitución? Varios, sí, varios, pero muchas se han retrotraído en las primeras instancias. Una vez votada la ley, se han retrotraído en instancias. Por ejemplo, la ley base, mira, te voy a ir a la más general. La ley base planteada por Milei, ¿sí? ¿Lo recuerdas esto? Sí. El año pasado. En el artículo 5 de esa ley base, dice exactamente lo mismo que planteó Cornejo en la reforma laboral, ¿sí? Y la Corte Nacional de Casaciones ya le dio como inconstitucional. Perfecto. Sí. A todo ese escrito. Bueno, es lo que él planteó acá, concretamente en esta reforma del Estatuto del Empleado Público. Para que vos te des una idea dentro de eso, ¿no? Después entra en juego todo el hecho de la estabilidad laboral del trabajador. Ahora, por lo que usted dice, que si hay jurisprudencia que respalda la acción de la justicia, los trabajadores deberían estar tranquilos. Pero por supuesto que tendrían que estar tranquilos. Pero ¿qué pasa? El gobierno de Cornejo no respeta nada, ¿eh? A ver, no respeta la Constitución provincial, no respeta la Constitución nacional, no cumple con los acuerdos paritarios, no cumple con la legislación vigente. A ver, ¿de qué tranquilidad estamos hablando? Estaríamos tranquilos si se respetaran las instituciones. Eso es lo primero que tenemos que ver. Nosotros hace cuánto que venimos planteando el hecho de la apertura de paritarias, ¿sí? Vos podés tener un trabajador, ahora anteriormente estábamos hablando de un trabajador por debajo de la canasta alimentaria, ¿te acordás? Sí. Ahora estamos hablando que los trabajadores están por debajo de la canasta de pobreza, ¿sí? Y trabajando 40 horas semanales. Y si Cornejo no respeta nada, como acaba de decir usted, ¿cuál es el plan de lucha que pueden llevar adelante ante un gobierno que desconoce las leyes, no respeta la Constitución? Y
Es el plan de lucha que hemos estado llevando adelante. 2 paros generales que ha hecho ATE, uno es el día de ayer, en donde estuvieron no solamente ATE manifestándose con en los sectores de salud, de la Pero administración parece pública, que sino también los otros sectores. Sí, digo, parece que las ¿Sí? movilizaciones por ahí no alcanzan. A ver, 2 veces hemos llenado la explanada de la Casa de Gobierno con trabajadores solicitando la apertura de paritaria y no a la reforma laboral. Eso está de público conocimiento, eso lo puede buscar en todos lados en este último mes. ¿Y qué es lo que hizo el gobernador? Nada, no le interesa. Se lleva el mundo por delante, ¿no? Es un atropello a las instituciones. Esto que habla de Cornejo, de respetar las instituciones cuando asumió y todo lo demás, obviamente es un incumplimiento y una mentira totalmente dada por él, ¿sí? Y la verdad que lo que dice que va a ser mejor para el empleado público, no, lo mejor para el empleado público es concreto, que hay una producción dentro del Estado, que se cumplan con los servicios que correspondan, que los empleados públicos estén bien pagados para brindar un buen servicio, que haya tecnología dentro de los distintos estamentos sanitarios y de la administración pública para una progresión y un buen servicio para la población mendocina, ¿bien? Pero no, a ver, Cornejo está haciendo lo que Milei le dice que haga. Ahora, punto, es así, sí, ¿no? Roberto, hablando del plan de lucha, que está bien, han copado lo que usted dice, la explanada de la Casa de Gobierno, por en ahí, varias oportunidades. Sí, por ahí digo, pensar en una estrategia como ocurre a veces en el sector privado, de la manera que actúan los empleados. ¿Y qué es lo que vas a hacer? A ver, No sé. cortar las calles, hacer piquete, meterte dentro de la Casa de Gobierno, que las personas vayan, o como en mi caso, ir preso, diríamos, porque después ellos, como tienen la justicia a su favor, que metan preso a los sindicatos o a los dirigentes sindicales o a parte de la población, como fue con el caso de Uspallata, bien, y así sucesivamente. A ver, los trabajadores vamos a seguir movilizándonos por la apertura de paritarias para que se retrotraiga toda esta reforma laboral. Sí, estamos armando un plan de lucha en conjunto ya con otros sindicatos, no cabe la menor duda de esto, ¿sí? Esto ha terminado ayer, todavía no se promulga, diríamos, la ley. Sí. ¿Sí? Después promulgada la ley, que salga publicada en el boletín oficial, ahí tenés 30 días para plantear la inconstitucionalidad de la norma, ¿bien? Y seguir para adelante con nuestras medidas de acciones directas, ¿sí? Primero que nada, apertura de paritarias, no al trabajo en negro, no a la reforma laboral, son cuestiones totalmente necesarias, y dar cumplimiento, ¿sí? Yo creo que esto se focalice, porque ¿sabes qué pasa? Los gobiernos pasan, ¿bien? Los gobiernos pasan. Cornejo va a pasar porque Cornejo no se puede postular nunca más como gobernador, ¿bien? Esto queda claro. Los funcionarios pasan y los que quedan son los trabajadores haciendo el Estado y la ciudadanía que tiene que hacer ¿Se lo uso de está este servicio, sobreexplotando de alguna manera los trabajadores? Y vos imaginate, nosotros teníamos los laboratorios, a ver, te voy a dar un caso, los laboratorios en la provincia de Mendoza. Anteriormente iba una persona a sacarse sangre para hacerse un estudio dentro de un centro de salud X, ponerle en Guaymallén, qué sé yo, o en Maipú o en Lavalle, ¿sí? Y sí, tenías una cola de espera como de 2 horas, 3 horas. Ahora técnicos, diríamos, que te saquen sangre por estas medidas que ha llevado el gobierno en forma consecutiva adelante, tenés que sacar turno para 4 días, ¿sí? Y si es como se llama, que te puedan llegar, y encima trasladarte, ¿sí?, al hospital de Encinas, al mega laboratorio que quieren inaugurar. ¿Para qué? Para que la gente, ya sea del este, ya sea del sur, de donde fuera, tenga que ir a un laboratorio y esperar los resultados de un laboratorio único, ¿sí?, quitándole el servicio a la población de ser atendido como corresponde dentro de su zona. Bien, lo que está pasando acá, bien, es un desequilibrio total sobre las políticas de Estado necesarias, ¿sí?, que se necesitan para el servicio de la población en los sectores de salud y de la administración pública provincial. ¿Se puede encuadrar, a ver, no sé si es lo correcto lo que voy a decir, pero por eso lo pregunto, ¿se puede encuadrar esta ley en lo que uno denomina políticas de ultraderecha? Mira, las políticas de ultraderecha han sido, como las que practica Milei a nivel nacional, ya han sido repudiadas y han tenido que declararse inconstitucionales la mayor cantidad
la ley de discapacidad, el tema de la jubilación, la reforma laboral que quiso implementar en los trabajadores estatales y que tuvo que declararse inconstitucional. Por eso mismo tuvieron que abrir nuevamente el INTA, el INTI, el INB, y tuvieron que reinstalar a los trabajadores, ¿sí? Ese es un claro ejemplo de estas políticas de ultraderecha, que es la que está planteando Cornejo acá, ¿sí? Porque en definitiva va a terminar en eso. El tema es que el tiempo de la justicia para determinar eso son tiempos largos, y la justicia en la provincia de Mendoza, lamentablemente, en parte, esta justicia en la provincia de Mendoza se adhiere mucho a lo que dice el gobernador. Ayer se le puso un parate, claro, ¿no? Una pérdida del poder político de Cornejo, en donde la legislatura no fue utilizada como una escribanía en donde todos levantaban la mano, sino esta pérdida de poder político de Cornejo llevó a que la votación estuvo dividida en dos. ¿Ustedes Y el Poder Ejecutivo, la vicegobernadora, que es parte del Poder Ejecutivo, ¿sí? Porque es parte del Poder Ejecutivo, no legislativo, ¿sí? Tuvo que votar a favor del gobernador. ¿Ustedes lo ven como una derrota? ¿Lo ven como una derrota para el gobierno provincial que haya desempatado la vicegobernadora? No, acá esto es una derrota política de fortaleza del gobierno de la provincia de Mendoza, pero también es una derrota para los trabajadores y la ciudadanía. Acá nadie ganó, ¿sí? Esto queda claro. Esto no se trata de quién gana sí o quién no gana. Acá lo que se trata es la pérdida de derechos y que vos no podés tener un gobernador que incumpla con la Constitución, si no pasamos a ser una anarquía. No sé si me hago entender en esto. Cuando a mí me conviene cumplo la Constitución y cuando no me conviene no la cumplo, ¿sí? Cuando me conviene cumplo la ley, cuando no me conviene no la cumplo. Cuando me molesta a alguien, te dice el gobernador, perfecto, denuncia, marche preso. Y cuando no me conviene, no. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Ese es el planteo que se hace. Esta persona sí va, ahora él va a determinar lo siguiente, porque esto es lo que te dice la ley, la 560 concretamente, ¿sí? Ahora no tenés derecho a defensa. Ahora él va a decidir quién se puede defender y quién no se puede defender, ¿sí? Frente a una injusticia. ¿Cómo es esto? Eso es lo que está planteando Cornejo. Acá nadie gana. Acá el único que pierde es la provincia de Mendoza, el Estado provincial, no como gobierno, sino el Estado, los ciudadanos y los trabajadores que somos parte de esos ciudadanos del Estado mendocino, ¿no? Eso es lo que se ha planteado. Ojo, estando notificados del gobernador, como ustedes bien lo saben, de los hechos inconstitucionales que llevaba consigo esta reforma laboral. Porque ustedes saben muy bien que les envié carta, que les puse cuáles eran los hechos inconstitucionales, los puntos, las redacciones, los artículos de la Constitución, no solamente hechas por nuestros sindicatos, sino también hechos bien por abogados laboralistas y también hechos por abogados constitucionalistas a nivel nacional, en donde le están diciendo, pará, esto es inconstitucional, ya lo dictaminó la Corte, ¿qué es lo que estás haciendo? Roberto, ¿hasta dónde el PJ como oposición y otros frentes también sostienen el modelo de dominación y explotación de este gobierno? Y mirá, yo no estoy muy introducido en la política partidaria, ¿sí? Bueno, ustedes lo saben muy bien, nunca personalmente ni como sindicato jugamos en la política partidaria, diríamos, en estos años. Y dentro de esto yo creo que es una cuestión lógica que hasta los mismos radicales tendrían que haber votado, ¿sí? Los mismos radicales tendrían que haber votado en contra de esta reforma. Hubieron, ¿sí? Coaliciones como vendría a ser Unión Mendocina, o Ex Pro, o Ex Libertad Avanza, o Ex Radicales, que votaron en contra de esta reforma laboral, ¿bien? Por eso mismo tuvo esa disidencia, ¿no? Toda esta oposición se unió diciéndole, no, pará, esto es inconstitucional, de donde lo veas de aquí a la esquina. Y los legisladores saben que no pueden legislar sobre derechos que tienen los trabajadores. Artículo 29 de la Constitución Provincial. ¿Cuál es el paso inmediato de ustedes a partir de ahora? Bueno, tienen que esperar que se promulgue la ley primero. Se tiene que promulgar, se plantea la inconstitucionalidad, ¿sí? En la provincia, y después hay que esperar los tiempos para plantearlo a nivel nacional en donde está la jurisprudencia. ¿Sí? Es un paso largo, ¿sí? Es un paso largo. Lo que estamos insistiendo rápidamente es en la apertura de paritaria, porque lo que nos está empujando fuertemente a esto son los aumentos salariales que necesitan los trabajadores estatales, fundamentalmente en el sector de la salud, bien, que han quedado muy por debajo, diríamos, del costo de vida que estamos teniendo hoy en día,
instar, diríamos, al pase a planta de los compañeros que el gobierno está y va a seguir teniendo en negro, bien, y que tiene que pasarlos a planta, no queda otra opción, ¿sí? Y dentro de esta situación andar por un Estado mejor y en beneficio para todos, ¿sí? El gobierno no puede, ¿sí?, unilateralmente hacer estas cosas. A ver, el Congreso Nacional, ¿sí?, te está votando en esta semana o la semana que viene que se terminaron los DNU para Milei, los decretos de necesidad y urgencia. ¿Se entiende esto? Sí. Cornejo, la semana pasada, la anterior, sacó 10 decretos para aumentos salariales. 10 decretos. Diríamos, tenemos un gobierno que está gobernando a base de decretos, al igual que Milei. Pero todo esto se transformó hace 2 meses y medio, después de esta alianza Milei-Cornejo, donde Cornejo entrega, ¿sí?, su partido, que es el partido de la Unión Cívica Radical, ¿sí?, al mileísmo. Y ahí es donde, diríamos, pasan todas estas situaciones que han pasado. Obviamente, entendemos que está cumpliendo con sus compromisos políticos, lastimando y flagelando a los trabajadores y a la ciudadanía, ¿no? Bueno, dice un oyente, cuando hablamos de la lucha, a ver cómo hacer resistir, dice tipo Gandhi, bajando los brazos y no haciendo absolutamente nada. No, no. Esas luchas se ven culturalmente en algunos extractos sociales y culturales, como te digo, se dan en otras partes de los países, de continentes. Yo lo he visto. Somos grandes estudiadores de esto, de nosotros, ¿no? Sí. De esto y de demás temas. ¿Sí? Bueno. Pero bueno, a ver, están todas las posibilidades y los trabajadores votarán cuáles son los planes de lucha a seguir, no cabe la menor duda. Roberto, que tenga buen día, gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Roberto Hasta Macho, titular de ATE, ayer se movilizaron justamente frente a la legislatura cuando se estaba votando en el Senado la reforma que finalmente, por el voto de la vicegobernadora, se convirtió en ley y ahora el gobierno lo debe promulgar. Van a ir directamente a la justicia porque consideran que es inconstitucional.